de la Argentina. Fíjense lo que pasó hoy en el Congreso. Ya está Facundo Nejamsky. Atención, porque Martín Tetaz, el diputado del radicalismo, que impulsaba un proyecto de democracia sindical, un proyecto como el que impulsó Alfonsín apenas llegó al gobierno, la famosa ley Mucci, y perdió por un voto en el Senado, y eso marcó al gobierno de Alfonsín, la idea de un proyecto de ley que limite las reelecciones indefinidas de los capitostes del sindicalismo, además de ponerle otras condiciones que democraticen a la corporación sindical. Miren lo que pasó en el Congreso, en diputados. Argentina, señor presidente, necesita una reforma sindical urgente. La principal casta que se tiene que terminar es la casta de los que viven del trabajo de los demás. Es la casta de los que viven hace más de 40 años sin trabajar, pero supuestamente representando a aquellos que trabajan y manejando los fondos de esas personas sin ningún tipo de autorización. Hoy no lo podemos conseguir, pero se ha producido, hemos ganado, señor presidente, porque se ha producido un principio de revelación. Está claro, y va a estarlo consultando la lista de los presentes, quienes están comprometidos con la reforma sindical que la Argentina necesita. El doctor Alfonsín, señor presidente, nos está mirando desde el cielo. Le rendimos un homenaje a su enorme convicción de darse cuenta que el momento para hacer estas reformas en la Argentina era el momento en el cual empezaba su gestión. Este es el momento de la reforma más importante que necesita la Argentina. No pudo ser hoy porque no conseguimos el quórum. Lo vamos a seguir intentando en las próximas sesiones, señor presidente. La pregunta es si hay un pacto sindical con el gobierno de Javier Milei. Cuando hablamos de pacto sindical estamos hablando de los gordos de la CGT, la de los gremios más poderosos, de Cavalieri, Edaer, de Andrés Rodríguez de UPCN, de los gremios industriales Piñanelli de ESMATA. Si hay un pacto libertarios sindical, ¿no? Como el que en su momento Alfonsín, cuando va a la elección de la salida de la dictadura, denuncia un pacto militar sindical. Eso en la campaña electoral. Y después, apenas llega al poder, manda la ley Mucci para impulsar la democracia sindical. Y pierde en el Senado. Fíjense el tuit que hoy saca el diputado Martín Tetaz. Bueno, justamente recuerda la tapa ahí del diario Clarín, de ese momento. Este es el inicio del gobierno de Alfonsín. Rechaza el Senado la ley sindical. Obviamente se la frena el peronismo. La pregunta es, ¿quién le frena hoy al gobierno? Pues supuestamente tendría que impulsar el gobierno este tipo de leyes. La ha impulsado el PRO, la impulsa el radicalismo. Fíjense lo que ha dicho Tetaz ahí en el tuit, por favor, rápido. Hoy se cayó la sesión convocada para tratar la reforma sindical. Los diputados que faltaron dejaron los dedos marcados y son responsables de que no haya límites en las reelecciones de los sindicalistas, de que todavía no haya ficha limpia para asegurar que los condenados no puedan ser representantes gremiales, de que le sigan robando a los trabajadores con descuentos de sueldo que no autorizan. Es decir, Tetaz cree, como creen algunos diputados del PRO, que hay un pacto entre Milei y el sector más poderoso del sindicalismo, y además creen que hay un pacto entre Milei y Cristina por el tema de ficha limpia, ¿no? De que no avance la ley de ficha limpia. Cuestión de sindicatos, Maxi, esta semana Pablo Moyano, que es uno de los sindicalistas, si se quiere, más combativos contra la Casa Rosada, tuvo que dar un paso al costado en la CGT. Después estamos viendo esta situación del proyecto de la UCR, que es la segunda vez que naufraga, cuando además en el tratamiento de la ley bases el gobierno ya le había dado una señal al sindicalismo al pasar una reforma laboral no solamente negociada, sino muy conversada con todos los sectores. ¿Viste? Acá cuando hablamos de democracia sindical, se plantean límites a las reelecciones indefinidas. Acá hay gremialistas que están hace 30 años en su sindicato. O más. Tenés casos que tienen 50, 40 años. Y donde plantean efectivamente que no hay condiciones para que surjan sectores opositores. Incluso sindicalistas que siguen manejando sus gremios hace 20 o 30 años y le han aparecido delegados de la izquierda en plantas, el sector alimenticio, en el sector metalmecánico, digamos, de la izquierda más dura,
que no ha podido avanzar dentro del gremio, pero sí en las plantas, ¿no? Y eso genera también todo un despelote en las empresas, porque una cosa es el gremio madre, otra cosa son los delegados de planta, pero bueno, la pregunta es ¿quién frenó? Hoy, ¿qué pasó con los diputados? El principio de revelación. ¿Qué diputados no dieron quórum? Hoy hubo 120 nada más diputados sentados. Eran necesarios 129 diputados para dar quórum. Hubo ausencias de todos, digamos, para todos los gustos. Tuviste ausencias dentro de lo que fue el oficialismo, tuviste ausencias dentro de lo que fue el PRO y ausencias en lo que fue también la UCR. ¿Por qué? Porque básicamente hubo un trabajo previo, ¿no?, de parte del gobierno y de las autoridades sindicales para intentar, digamos, conseguir adeptos y fracturar ciertos bloques. Por ejemplo... Pero perdón, ¿de cómo del gobierno? Si el gobierno no está a favor de esta ley. No. El gobierno no está a favor de esto. ¿De la democracia y de la apertura sindical? No. Sí. No está a favor. ¿No? ¿Y por qué? Pero cada vez que el gobierno necesita una ley consigue... Pero si el gobierno dice que quiere ir para desregular todo, democratizar los gremios, ¿vos decís que el gobierno directamente no está a favor de una ley... Hoy no. ¿De democracia sindical? Hoy no. Fíjate cómo trabajaron las espadas legislativas que tiene la Libertad Avanza, que tiene la Casa Rosada. No estuvieron totalmente, digamos, al 100%, no lo pasaron a nafta en términos, si vos querés, como del pasó automovilismo. con ficha limpia. Como pasó con ficha limpia para evitarlo. Pero te doy un ejemplo, como sí pasó con lo que vimos hoy de bloquear el rechazo al DNU. Pero para ahora hablamos de la deuda. Ahí el gobierno aceleró fuerte y consiguió romper de vuelta el bloque de Unión por la Patria, romper el bloque de los diputados de la UCR otra vez, lograr que el PRO no vaya. O sea, el gobierno, cuando necesita que una ley salga, acelera. Cuando no, frena y se nota. Facundo Nekamsky, ¿qué es este tema del proyecto de reforma sindical, de democracia sindical, que ha impulsado sectores del PRO, del radicalismo y que al parecer no tiene los votos? A ver, dos cosas. Primero, el gobierno ideal de Milei, ¿cuál es? Menem. Sí. ¿No? ¿Hizo un proceso de reforma liberal en Menem o no? Sí. Quizás uno de los más importantes. En democracia, seguro. Con el acompañamiento de... Con el acompañamiento de los sindicatos. ¿Hizo alguna reforma laboral? ¿Hizo alguna reforma sindical? No, ninguna. Laboral sí, hizo la flexibilización laboral y demás. Pero sindical ninguna. No. Sindical de ningún tipo. Sí, con los gordos logró avanzar con la reforma de los 90. Por eso, de la Rúa intentó hacer reforma laboral, Alfonsín intentó, y finalmente no fueron gobiernos exitosos en términos de regulación. Por lo tanto, no es una condición necesaria para ser un gobierno liberal. Segundo, este es un gobierno que está haciendo un ajuste muy fuerte. Y ese ajuste necesita de paz social. Entonces, tener a los sindicatos en una situación de... El otro día escuché, por ejemplo, una entrevista a Andrés Rodríguez, un sindicalista muy importante de los gremios estatales, es el sindicalista diciendo, de UPCN. ¿por qué no va al paro? Diciendo que no ve clima social para ir a un... Andrés Rodríguez, que dirige el principal gremio, el otro es el de ATE, Asociación de Trabajadores del Estado, ha sido menemista, kirchnerista, macrista, albertista y ahora mileísta. Pero si Milei le desregula el sindicato, ¿también va a seguir siendo mileísta? No, entonces es mileísta porque Milei no les toca las obras sociales y no le toca... La pregunta, yo siempre digo esto. La posibilidad de reelegirse indefinidamente. Los sindicalistas se sienten más cómodos siempre con un gobierno peronista. Sí. Siempre. Ahora, si no es un gobierno peronista, pueden negociar y pueden transaccionar. Porque no son, digamos, necesariamente parte del partido político. Son parte del movimiento peronista. Pero han desarrollado capacidad negociadora. Entonces, la pregunta es... Ellos no pueden en este momento intervenir y dirigir la política económica del gobierno, ni tener la influencia ni la coincidencia ideológica que podrían tener con un gobierno peronista. Pero sí pueden negociar. Entonces es posible, no me consta, pero es 2 más 2, 4, que parte de la negociación del gobierno con el sindicalismo es avanzar livianamente en la reforma laboral, como se ha avanzado hasta ahora, y al mismo tiempo no meterse con lo que para los sindicatos es lo más sagrado, que es la forma en que es cómo se organiza, ahora la seguimos, porque me interesa ahí. Hay un argumento que esgrimen algunos funcionarios que dicen: ¿para qué nos vamos a enfrentar ahora con el sindicalismo si se han portado bárbaro cuando la economía estuvo en recesión
y con la aceleración inflacionaria post-devaluación en la primera parte del año. Hicieron 2 paros de compromiso para mostrar que estaban ahí, nada más. Bueno, lo vamos a enfrentar cuando la economía esté creciendo al 5 o 6%, que le quita argumento para hacer protesta. Si no hicieron nada, lo que creen en el gobierno es el peor año de lo que viene para Milei, ¿no? Están pensando en que los próximos años van a ser mejores de lo que fue este 2024. Pero ahora me contestás, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Qué pasa con ficha limpia? Y la batalla que hay estos 3 días. Hoy pasó el primero, miércoles y jueves, el cierre de año legislativo, donde el gobierno quiere disciplinar a todo, no solamente al sindicalismo, sino también a los gobernadores y a sus aliados en el Congreso. En Auto France se detiene